Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Pretson. El día de hoy vamos a continuar con el inciso número G del problema número 2 en la página 136 de su libro. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces vamos a ver qué nos dice el problema. Tenemos la siguiente figura, este rectángulo ABC, y tenemos como dato que el lado A es igual a 180 y este lado B es 33. Entonces, ¿qué nos faltaría encontrar? Nos faltaría encontrar este otro lado C y los otros dos ángulos A y B. Entonces, primero vamos a calcular ese lado C, ya que tenemos dos de sus lados. Entonces, para el lado C vamos a usar el teorema de Pitágoras por ser un triángulo rectángulo. Entonces, identificamos que este lado C es la hipotenusa. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, C al cuadrado es igual a y A en este caso es 180, entonces 180 al cuadrado, más B, que es 33, entonces sería 33 al cuadrado. Entonces, C cuadrada va a ser igual a 180 al cuadrado, que es 32.400, más 33 al cuadrado, que nos va a dar 1089. Entonces, al efectuar esta suma, vamos a tener que nos va a dar 33.489. Entonces, para despejar la variable C, vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 33.489. Y esto nos va a dar igual a 183. Entonces, por lo tanto, C es igual a 183. Ahora nos faltarían los ángulos A y B. Entonces, para el ángulo A, ¿ok? Entonces, para el ángulo A, o sea, es decir, para este ángulo, ustedes pueden usar cualquier razón trigonométrica que quieran, porque ya conocemos los tres lados. Entonces, en este caso, por comodidad, voy a usar la función seno. Entonces, seno del ángulo A, hay que saber cómo está definida. El seno está definido como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo A, entonces yo aquí voy a identificar cuál es mi cateto opuesto con respecto a este ángulo. El cateto opuesto vendría siendo 180. Entre la hipotenusa C, que ya calculamos que es 183. Entonces, nosotros vamos a, ya teniendo esto, sabemos que el ángulo A va a ser igual a para despejarlo, se hace el seno inverso de 180 entre 183. Y entonces, al efectuar esa operación, vamos a tener 79 grados punto 61. 79.61 grados. Entonces, este ángulo A es 79.61 grados. Ahora nos haría falta el ángulo B. Entonces, vamos a hacer algo parecido. Para el ángulo B, ahora igual pueden usar cualquier función trigonométrica que quieran, pero en este caso yo opté por elegir el coseno de B. Entonces, el coseno de B está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, coseno de B va a ser igual a, o sea, este ángulo acá, B, cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es este, 180. Entre la hipotenusa C, que es 183. Entonces, el ángulo B va a ser igual al coseno inverso de ese valor, es decir, 180 entre 183. Esto lo efectúan en su calculadora. ¿Okay? B es igual a, y al resolver eso nos va a dar que el ángulo B es igual a 10.39. 10.39 grados. ¿Okay? Este ángulo B es 10.39 y ya encontramos todo lo que nos faltaba, que era el lado C y el ángulo A y el ángulo B.
Ahora vamos con el número 2, inciso H. Volvemos a, tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC, identificamos qué dato nos está dando el problema, entonces lo situamos acá. Nos está dando A, que es 15, y el lado C, que es 113. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta este lado B y estos otros dos ángulos A y B. Entonces, primero, como ya tenemos dos de sus lados, vamos a usar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el otro de los lados, que en este caso vemos que es uno de los catetos. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, sabemos que es la hipotenusa al cuadrado, es decir, c cuadrada, va a ser igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, a cuadrada más b al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir. Ya tenemos cuánto vale el valor de c. C es 113 al cuadrado, y eso va a ser igual a al cuadrado. Y a sabemos que es 15 al cuadrado, más b al cuadrado. Entonces elevamos esas cantidades al cuadrado, y 103 al cuadrado nos va a dar 12.769, y eso va a ser igual a 15 al cuadrado, que es 225, más b al cuadrado. Este 225 lo vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad, y nos va a quedar 12.769 menos 225, y eso va a ser igual a b al cuadrado. Al efectuar esa resta vamos a tener 12.544, y esto va a ser igual a b al cuadrado. Entonces, al despejar, b va a ser igual a la raíz de 12.544. Entonces, eso nos va a dar igual a 102. Entonces, por lo tanto, el lado b es igual a 112. Ahora nos faltarían los ángulos A y B. Entonces, primero, para el ángulo A. Entonces, nosotros podemos, ya teniendo los tres lados, elegir cualquier función que queramos. En este caso, vamos a escoger la función coseno del ángulo A. Entonces, coseno está definida como cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo A, es decir, nos fijamos aquí cuál sería nuestro cateto adyacente tomando en cuenta A. El adyacente sería este B, y este B que ya calculamos que es 112. Entonces, sería 112 entre la hipotenusa, que en este caso es C, que vale 113. Entonces, el ángulo A va a ser igual a el coseno inverso de ese valor, es decir, el coseno inverso de 112 entre 113. Entonces, al efectuar esa operación, vamos a tener al final que el ángulo A va a ser igual a 7.63 grados. Y finalmente nos faltaría calcular el ángulo B. Entonces, para el ángulo B, igual, como ya tenemos los tres lados, podemos usar nosotros cualquier función trigonométrica que queramos. En este caso, vamos a trabajar con la función seno de B. ¿Okay? Seno de B es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, seno de el ángulo B va a ser igual a ¿cuál es el cateto opuesto? O ahora tomando en cuenta el ángulo B. Entonces sería este B, que ya encontramos que es 112, entre la hipotenusa, que es 103. Entonces vamos a tener que el ángulo B, para hacer ese despeje, tenemos que B es igual a el seno inverso de ese valor de 112 entre 103. Entonces, al final, al efectuar esta operación, vamos a tener que el ángulo B va a ser igual a 82.37 grados. Ahora tenemos el inciso I. Entonces, en el inciso I tenemos lo siguiente. Tenemos que A es igual a 96 y C es igual a 146. ¿Okay? Entonces, vamos a anotarlo aquí en nuestra figura. Que A es igual a 96 y C es igual a 146. Entonces, ¿qué nos faltaría? Necesitamos encontrar este lado B y estos otros dos ángulos A y B. Entonces, primero, calculemos el lado que nos hace falta, es decir, el lado B. Entonces, vamos a usar el teorema de Pitágoras y observamos que ese lado B viene siendo uno de los catetos.
Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que si nosotros elevamos la hipotenusa al cuadrado, en este caso es c al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. Entonces va a ser a cuadrada más b al cuadrado. C al cuadrado, ¿cuánto vale c? C es 146. Entonces sería 146 al cuadrado va a ser igual a, que ya sabemos que es 96 al cuadrado, más b al cuadrado. Entonces vamos a tener que 146 al cuadrado va a ser 21.316 y eso va a ser igual a 96 al cuadrado va a ser 9.216 y eso más b al cuadrado. Vamos a despejar esta cantidad 9.216, vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, ¿okay? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 21.316 menos 9.216 es igual a b al cuadrado. Al efectuar esta resta vamos a tener 12.100 igual a b al cuadrado. Entonces al final b va a ser igual a la raíz de esa cantidad, es decir, la raíz de 12.100 y eso nos da 110. Entonces por lo tanto b es igual a 110. Nos faltarían únicamente los otros dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Entonces primero para el ángulo A, entonces como les dije, podemos usar, como ya tenemos los tres lados, podemos usar cualquiera de las funciones trigonométricas que queramos. En este caso yo voy a elegir el seno. Entonces el seno de A está definida como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces el seno del ángulo A va a ser igual a, tomamos aquí este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto respecto aquí? A sería el 96, entonces sería 96 entre la hipotenusa que es C, que es 146. Entonces para despejar A va a ser igual a el seno inverso de ese valor, es decir, del 96 entre 146. Entonces el ángulo A va a ser igual a 41.11 grados. Y finalmente para el ángulo B, vamos a tomar igual cualquier otra función que nosotros queramos. En este caso vamos a tomar el coseno de B. El coseno de B está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces el coseno del ángulo B va a ser igual a, ahora tomamos este ángulo B, ¿cuál es el cateto adyacente? Es este 96 entre la hipotenusa, que es 146. Entonces el ángulo B va a ser igual a el coseno inverso de 96 entre 146. Y finalmente, al hacer esa operación, vamos a tener que el ángulo B va a ser igual a 48.89 grados. Y ya calculamos el ángulo B, el ángulo A y el lado B que nos hacían falta para ese triángulo rectángulo. Entonces hasta aquí terminamos el video por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.